Bueno, hermanos, demos gracias a Dios por este momento maravilloso que nos ha regalado hasta el día de hoy, de estar aquí siempre alabando y glorificando su nombre. Gracias, pues, dedicar el tiempo más que todo a Dios, pues, sabemos que estamos aquí reunidos en este devocional, aquí, pues, para aprender más. Pues, el hermano que trajo las preguntas, pues, estuvieron muy bonitas y de ahí aprendemos. También, pues, Dios me ha usado a mí para traer el mensaje hoy y que sea Dios que hable a través de mí, que Él use mis labios, porque hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, porque vamos a traer este mensaje que traemos hoy en el tiempo que estamos sobre hoy. Entonces tenemos que buscar aquí, hermanos, para que miremos. Busquemos en Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en delante. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el amor de Dios hacia nosotros, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso Dios quiere que nosotros los amemos unos a otros. Entonces hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, del amor de Dios hacia nosotros. Me dicen un amén, hermanos, si ya lo tienen ya. Primera de Juan, en Amén. el capítulo 4, versículo 7. Amén. Bueno, hermanos, Amén. la palabra de Dios dice así, hermanos y amigos que están viendo y escuchando. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nosotros ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Que el Señor derrame esta linda palabra que hemos leído, hermano. Amén. Amén. Esto es Amén. algo maravilloso, Amén. hermano. Amén. Es algo muy maravilloso saber el amor de Dios hacia nosotros. Sabemos que en el principio, Él hizo todo. Y todo lo que Él hizo, todo lo hizo con amor. Sabemos que Él creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los mares, todo lo creó Él. Creó las plantas, los animales, los creó a nosotros como seres humanos. Los creó con amor. Él todo lo que hizo, todo lo hizo con amor. Y sabía que todo lo que hizo era bueno. Entonces, sabemos que el amor viene de Dios y Él se manifiesta, Él manifiesta ese amor hacia nosotros para que nosotros
andemos en amor también, unos con otros. Por eso los está hablando aquí en el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Imagínense, hermanos, sabemos que Dios los creó a nosotros con amor y Dios los ama a todos, no solo a uno, sino que a todos. El amor de Dios es grande, inmenso para todos. El amor de Dios, el amor de Dios viene del principio. Él los amó y los sigue amando. Pero a este tiempo que estamos sabemos que solo los que vienen a Él, solo los que lo buscan a Él, conocemos el amor de Dios. Cómo Dios se manifiesta en nosotros. Aquí podemos ver aquí mismo en Primera Juan podemos ver ahí, hermanos, el capítulo 2 versículo 4 y 6 dice ahí lo dice también, hermanos, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imagínense, hermanos, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Él es amor para nosotros. Entonces nosotros tenemos que andar en amor también, andar como él anduvo. Nosotros tenemos que andar también. Nosotros tenemos que amar, dice, amar a nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que ahí él es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Si nosotros amamos, es porque somos nacidos de Dios. Pero si no amamos, como dice el versículo 8 también, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, nosotros, si amamos a Dios, es porque lo hemos conocido. Pero si nosotros no amamos a Dios, entonces, si no amamos a Dios, dice porque Dios, si no amamos a Dios, estamos mal delante de Él. Pero nosotros sentimos ese amor de Dios, porque él se perfecciona en nosotros. Por eso nosotros sentimos ese amor de nuestro Dios. Entonces, también dice aquí siempre en primera de Juan, dice ahí en capítulo 4:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida nos promete, perdóname, los ojos de la vanagloria de la vida y proviene del Padre, sino del mundo. No proviene, no proviene. No proviene, perdón, pero es que aquí, permítame, hermano. No, perdón, hermano, aquí me equivoqué. Primera de Juan 4:16, 4:16 es aquí, hermano, perdón. Dice, y nosotros hemos conocido, dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en él día del juicio. Pues como él es así, somos nosotros en este mundo. Imagínense, en este mundo nosotros tenemos que tener el amor de Dios, hacer como Dios. Por eso tenemos que ser imitadores de Jesucristo.
para poder amar a los hermanos. Y no solamente, ahí habla de los hermanos, pero ahí también tiene que hablar, o sea, de los hermanos, pero también ahí va incluido amar a los hermanos, a la familia, a los amigos. Eh, por eso el amor tiene que ser para todos, porque Dios Él no ama solo a sus hijos, sino que Él también ama a los demás, porque Él los creó con amor y Él los ama. Pero Dios quiere que nosotros le sirvamos solamente a Él y lo amemos solamente a Él, porque Él no comparte su amor con nadie, Él no comparte su gloria con nadie. Entonces por eso nosotros conocemos el amor de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo es el amor de Dios que hace que nosotros también amemos tal como Él los ama a nosotros y perdonar como Él los perdona también. Entonces, aquí podemos seguir leyendo en el versículo 9 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Imagine tan grande el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios envió a su Hijo al mundo para que él muriera por nosotros. Es el amor de Dios tan grande hacia nosotros. Enviar a su único Hijo, su primogénito, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Por eso, ahí está también en Juan 16, 3:16. 3:16, 17 dice. No, pero en Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Imagínense, pues el amor de Dios tan grande que él mandó a su hijo unigénito para que nosotros creamos en él y andemos en él. Entonces, nosotros ya como hijos de Dios, nosotros ya no estamos condenados. Solo aquellos que no creen en él son los que están condenados. También Primera de Juan 3:16 y 17 también lo dice ahí, hermanos. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Imagínense, hermano, lo que dice. La palabra de Dios es tan clara, hermano, que nosotros tenemos que aprender de lo que dice la palabra del Señor. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dice el 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El 18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Imagínense, hermanos, aquí los está hablando Dios claramente cómo tenemos que hacer nosotros igual a Él. Servir con amor, que nazca del corazón, no solo decir de palabras o solo de lengua, dice, sino que con hechos, hay que hacerlo con hechos, que salga del corazón para hacer algo.
Hoy sabemos que en este tiempo que estamos, vemos muchas, por eso la palabra de Dios quiere que nosotros ayudemos a los necesitados, a los pobres, a los que, a las viudas, a los niños huérfanos, que nosotros ayudemos con amor, porque ahí se está, ahí donde Dios está poniendo a ver si nosotros tenemos el amor de Dios, porque nosotros decimos, nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero Dios está viendo en nosotros si en verdad nosotros sí tenemos amor por aquellas personas que están necesitadas, que necesitan ayuda. Por eso, por eso nosotros aquí, como les expliqué, en el 2:4-16, no sé dónde está, hermano. Bueno, pero nosotros, como hijos de Dios, si tenemos el amor de Dios, nosotros tenemos que ayudar a los necesitados, a los que necesitan ayuda. Ese es el amor de Dios que se refleja en nosotros como hijos de Dios. Pero, pero ¿qué pasa ahora? Podemos ver en las iglesias. En las iglesias hay hermanos que tienen bienes, tienen dinero, pero hay hermanos que están escasos de dinero, son escasos de recursos que no tienen para tal vez para, para algo para comer o otras cosas. Pero vemos el hermano, si el hermano que tiene, si ve la necesidad de un hermano, pues debe de ayudar, compartir, pero con amor. Ahí se reflexiona el amor de Dios hacia nosotros, que nosotros debemos de amar los unos a otros, como dice la palabra de Dios. También dice el 10, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Imagínense, hermanos, sabemos que nosotros, pues antes, no amamos a Dios, sino que Él los amó. Imagínense. Él los amó primero y nosotros por eso, nosotros ahora le amamos a Él, porque Él los amó primero a nosotros y nosotros por eso lo amamos a Él ahora. También podemos buscar ahí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8-10, también nos dice ahí. Dice, mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Imagina, hermano, lo que lo dice ahí la palabra. Sabemos que antes que no teníamos a Dios en nuestro corazón, que no sentíamos tal vez el amor a Dios, pues nosotros en ese tiempo éramos enemigos de Dios, porque no sentíamos el amor de Dios, como muchos ahora que no son cristianos, que aún andan en este mundo, que ellos dicen que Dios es amor. Ahí está bien que Dios es amor. Y ellos dicen, pues nosotros amamos a Dios. ¿Cómo pueden ellos amar a Dios? ¿Cómo saben ellos que tienen amor para Dios? Y ellos andan mal delante de Dios. Ellos andan cometiendo pecados delante de Dios. Ellos no pueden decir que aman a Dios si no lo han conocido todavía. Pero ya nosotros como hijos de Dios, que lo conocemos, que Dios es amor y nosotros lo amamos tal como Él es, por eso nosotros, porque Dios se perfecciona en nosotros de amarlo a Él. Por eso lo está hablando aquí clarito que nosotros en el tiempo que no teníamos a Dios en nuestro corazón éramos enemigos de Él. Pero ahora que nosotros hemos creído en Él y le servimos y le alabamos y lo glorificamos su nombre, sabemos que Dios es amor.
Dios se manifiesta en nosotros y nosotros lo manifestamos en Él. Entonces, también dice el 11, amado, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está, hermano. La palabra de Dios lo está hablando clarito. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces nosotros tenemos que amar como Dios los ama a nosotros. Tenemos que bendecir a las personas como Dios los bendice a nosotros. También en primera de Timoteo 6, 15 y 19 les voy a... Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, 19 lo dice también. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea la honra y la imperio sentiperno. Amén, dice. Imagina, hermanos, sabemos que aquí podemos saber que Dios es el único, Él es el Rey de reyes, señores de señores, al que nosotros siempre alabamos y glorificamos su nombre. Sabemos que nosotros, como dice el 12 también, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está clarito también, hermanos, que nosotros no hemos visto a Dios, no lo hemos tocado, pero nosotros como hijos de Él, nosotros lo sentimos. La presencia de nuestro Dios está en nosotros. Nosotros sentimos la presencia de Dios, el Espíritu Santo que los mueve. Entonces nosotros, por eso la perfeccionado en nosotros es el amor de Dios. El Espíritu Santo los hace que nosotros andemos como nuestro Dios. Entonces, aquí podemos ver también aquí lo podemos ver lo que nos dice también en el mismo capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En eso estamos ahorita, hermano. Si aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la situación que estamos en este tiempo ahora, hermanos. Que todos decimos amamos al Señor, amamos a Dios, pero solo Dios conoce nuestros corazones. Y nosotros tenemos que saber cómo estamos delante de Dios, si estamos bien o estamos mal, porque Dios los está hablando aquí, que nosotros, como le decimos, nosotros lo amamos a Él, pero también nosotros tenemos que saber si en verdad lo amamos a Dios de corazón, porque nosotros podemos decir amamos a Dios de corazón, pero sabemos que tal vez yo estoy enojado con el hermano, o estoy enojado con algún familiar, o estoy mal con un amigo. Entonces, ¿cómo me sentiría? Como lo dice aquí lo dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Entonces, yo estoy mintiendo delante de Dios. Entonces, yo tengo que estar limpio, perdón. Tengo que llevarme bien con mi familia. Tengo que llevarme bien con mi hermano. Tengo que llevarme bien con el amigo, con el vecino. Tengo que llevarme bien con las personas. Entonces, para estar bien delante de los ojos del Señor, porque nosotros a Dios no lo podemos engañar, los engañamos nosotros mismos. Si en verdad nosotros amamos a Dios, tenemos que estar limpios de manos y de corazón para estar limpios delante de los ojos del Señor, porque Él lo ve todo. Pero sabemos que nosotros, pues, fallamos siempre al Señor, fallamos siempre. Siempre hay discusiones, tal vez con algún hermano, con algún familiar, hay discusiones, tal vez pensamos mal para aquella persona. Y pues, como bueno, el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sabemos que estos mandamientos el Señor los ha mandado del principio. No son nuevos testamentos, sino que no son nuevos mandamientos, sino que son mandamientos antiguos que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, que Dios te da larga vida. También ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabemos, Dios lo está hablando claramente, cómo tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros los portamos mal delante de Dios. Porque nosotros tenemos que aprender lo que dice el Señor, cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus palabras y hacer su voluntad. Pero nosotros ahora hacemos lo que nosotros queremos. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque, como les digo, tal vez estamos haciendo mal delante del Señor, le fallamos. Tal vez tenemos enemistad con algún amigo o tal vez enemistad con algún familiar o con algún hermano. Entonces, nosotros tenemos que, si en verdad amamos al Señor, tenemos que amar también a nuestro amigo, amar a nuestra persona, amar a nuestro hermano, a nuestra familia, también perdonar. Pero, ¿qué pasa? Que el egoísmo no lo deja que nosotros accionemos de esa forma, de perdonar al que le hicimos mal. Entonces, si tenemos el amor de Dios, perdonemos al hermano, perdonemos a un familiar o a algún amigo, perdonémoslo para estar bien delante de los ojos del Señor. Pues sigamos, hermanos, con el mensaje eh, pues aquí en el 13, versículo 13 dice, en esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Imagina, hermano. Si nosotros pertenecemos a Dios, Dios permanece en nosotros y nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino que un espíritu de poder, un espíritu de amor. Ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener, un espíritu de poder y de amor para, para las personas, para amar los unos a otros. También eh, en en el Evangelio de Juan, podemos ver ahí también el capítulo, capítulo 14, versículo 20, también ahí lo dice, también dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Imagínense, hermano. Entonces lo que estamos hablando,
Si nosotros tenemos que amar los mandamientos que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros no cumplimos con esos mandamientos, estamos mal delante del Señor. Tenemos que cumplir con los mandamientos que el Señor ha puesto en nosotros. También, 2 Timoteo 1:7 dice también, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que le dice el Señor. Ese es el espíritu que nuestro Dios lo da a nosotros. También dice el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros testificamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y sabemos que Dios mandó a su Hijo al mundo para que nosotros seamos salvos por Él. Porque Él vino como maestro, como ejemplo, para que nosotros hagamos lo que Jesucristo hizo en el mundo y ser salvos por Él. Sabemos que Él hizo muchos milagros maravillosos, hizo buenas obras cuando Él estaba en el mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender de Él y hacer las buenas obras. También dice el versículo 15, hermano, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y Dios permanece en Él y Él en Dios. Aquí podemos ver, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que nosotros somos trinitarios. Sabemos que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una misma persona. Es el mismo. No es que son tres personas, sino que está dividido en tres, pero es una sola persona. Sabemos que hay otros que son unitarios, porque hay otros que son cristianos unitarios que solo creen en Jesús y no creen en el Padre. Sabemos que solo Dios sabrá de esas personas, porque va a haber un día que cada quien va a dar cuenta a Dios. Y sabemos que va a haber personas que solo creen en Jesús y no creen en el Padre. Entonces, pero nosotros, como evangelios, como hijos de Dios, sabemos y creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros creemos. Entonces, el que solo cree en Jesús, de ahí va a preguntar por el Padre. Porque ellos dicen que no hay Padre, sino que solo está Jesucristo. Nada más ellos creen solo en Jesús, no creen en el Padre. Entonces, hermanos, también por ir terminando el mensaje que Dios puesto en mis labios, pues les voy a también buscar aquí en Primera de Pedro, podemos buscar ahí Primera de Pedro, capítulo 3, 8-12. Ahí lo dice claramente, hermano. Si en verdad nosotros queremos estar bien con Dios, nosotros tenemos que obedecer su palabra y hacer lo que dice en su palabra. Aquí lo va a hablar claramente la palabra de Dios. Primera de Pedro, versículo 8 en delante, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaréis, no, sino que para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal
y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué maravillosa la palabra del Señor. Aquí los está hablando clarito cómo nosotros tenemos que estar delante del Señor. Pero vemos nosotros que ahí es cuando nosotros le fallamos al Señor. Porque hoy estamos viendo en estos tiempos cómo estamos. Como hijos del Señor sabemos mucho que estamos mal delante del Señor. Porque estamos en las religiones. Sabemos hoy cómo hay protestantes hablando ahí que quién se quiere ver mejor que los demás. Ahí podemos ver, hermanos, que tal vez el evangelio tal vez de una iglesia empieza a hablar de aquel hermano, porque aquel hermano está en otra iglesia, que sea menonita o Filadelfia o iglesia, cualquier iglesia que sea, se están tirando unos a otros. No que vos andas así, no que vos tenés que andar así como ando yo. O sea que las personas quieren que todos anden como el que anda y tal vez él anda bien en una cosa, pero en otra cosa anda mal. Entonces, eso es lo que estamos viendo en día de hoy, que la gente estamos señalando y estamos criticando a las personas. En ese tiempo estamos hoy como cristianos. Y eso es lo que a Dios no le agrada, que nosotros estemos en esta situación, criticando al hermano, hablando mal de la persona, deseándole mal al otro. En eso estamos, o sea que estamos peleando entre los mismos hermanos. Estamos peleando entre los mismos hermanos, tirando los sátiras uno con otros, hablando mal del hermano, que al hermano le vaya mal, que se ha portado mal, que hablando mal, señalándolo, que criticándolo. Pues en vez de estar nosotros en esa situación, hermanos, como hijos de Dios, si estamos en esa situación, ya es tiempo que no perdamos el tiempo en eso. Dediquemos el tiempo a Dios, dediquemos, sabemos que nosotros como cristianos, si estamos en esa situación, tirando los unos a otros como anda de vestido, pues sabemos que si nosotros estamos perdiendo el tiempo en eso, criticando y hablando mal, mientras las almas que están afuera se están perdiendo. Imagina, hermanos, a Dios no le agrada lo que nosotros tal vez estamos haciendo, en ver nosotros estar peleando entre los mismos hermanos y las almas afuera perdiéndose. Dios los ha llamado para que les sirvamos, para que prediquemos la palabra de Dios y busquemos a las almas perdidas que busquen de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no en quién tiene la verdad, en qué iglesia, quién tiene la verdad o quién dice la verdad. Sabemos que la verdad solo está en Dios. Él es el único que es un Dios verdadero. Entonces, Él tiene la verdad y nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios a las almas que se están perdiendo, porque hoy vemos en estos años muchas almas se están perdiendo porque no escuchan que alguien les predique la palabra de Dios. Pero los hermanos ahora como cristianos están entre mismos hermanos discutiendo, peleando por doctrinas. ¿Quién tiene la razón y quién tiene la verdad mientras las almas se están perdiendo? Entonces Dios los ha llamado para que les sirvamos y prediquemos la palabra de Dios a las personas que tal vez, a las personas que están afuera. Entonces, hermano, es algo muy maravilloso porque el amor de Dios es grande y Él quiere que nosotros los amemos, que no andemos ya en discusiones o portarlos mal delante de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que lo alabemos, que estemos, que andemos en amor, que estemos en armonía, como en familia, como hermanos en Cristo. Y Dios lo que quiere que nosotros le sirvamos, pero que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación.
llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. A eso, a eso Dios los ha llamado, para que le sirvamos. Bueno, hermanos, gracias a Dios, pues es el mensaje que Dios ha puesto en mis labios. Gracias a Él, pues que Dios me siga bendiciendo grandemente y todo lo pedimos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.